Buenos días, buenos días. Ya estamos por acá para dar inicio a esta sesión virtual de la semana número 9. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, siempre cuidándose con todas las medidas de, de salud, ¿verdad? Por efectos de la pandemia que todavía estamos en esta situación. Tenemos ahorita pues conectado Franklin y Josué David. Yo voy a dar inicio, chicos, con los que estemos ahí, se van agregando más. Ana se está incorporando, porque la clase de hoy espero tener los 40 minutos, ya que es un poco conceptual el día de hoy. Es un poco conceptual y entonces no quiero expandirme mucho más. Vamos a dar inicio con la parte de la tarea, como siempre, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la tarea, yo no he revisado la última tarea que es cálculos con tablas dinámicas, que fue la última que hicimos en la sesión pasada, donde hicimos el pequeño tablero de control. ¿Ok? Esa yo no la he revisado, por eso tal vez algunos no tienen todavía ese acumulado, dándole chance todavía el día de hoy. Hoy voy a cerrar esa tarea. He visto algunas tareas y tuvieron una pequeña falla en cuanto a las conexiones de datos. Recordemos que cuando hicimos los gráficos y luego insertamos las segmentaciones de datos para que pudieran hacer los filtros en ambas gráficas, tenían que hacer las conexiones pues a las dos tablas que generaron el gráfico. Hay algunos que lo hicieron, otros que no. Pero bueno, entonces ahí tienen esa retroalimentación de la tarea anterior. También voy a revisar el día de hoy los que tenían pendientes para ya cerrar y entregar el acta de nota. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dicho eso, voy a tomar una pequeña captura, permítanme un momento, rapidito, de la gente que está en este momento. ¿Ya? Permítame. Ok. Entonces, esperamos que se agreguen muchos más. Si no, pues, está bien. Listo. Entonces, la sesión del día de hoy tiene que ver con la unidad número 5. Ya terminamos la unidad 4, que era la aplicación de Excel. Estamos en la unidad 5, que se refiere al gestor de bases de datos Access. Es una aplicación siempre de Microsoft, donde ustedes como usuarios pueden generar diferentes tipos de sistemas de bases de datos y gestionar la información. Algunos sistemas de bases de datos que se pueden generar acá, como en cualquier otro gestor, por ejemplo, sistemas de facturaciones, sistemas de planilla, de inventario, entre otros, ¿verdad? Entonces, podría ser que está descuidado un poco Access en la realidad, pero es una herramienta de Microsoft muy poderosa, porque se puede también hacer programación de Visual Basic en su editor y pueden generar sistemas muy robustos, ¿verdad? Perfecto. Quiero mostrarles lo siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir toda la información para que vean todo. ¿Ok? Entonces, en esta sesión yo agregué, además de los contenidos, ¿verdad? Que están en la agenda didáctica, agregué estos 3 videos. Estos 3 videos, bueno, esto no lo hice yo porque son básicos, pero se refieren a la parte introductoria. No sé si escuchan el audio, pero lo que quiero es que vean. Lo que quiero que vean es que ahí está información para que ustedes más adelante puedan hacer la tarea, ya que la tarea de esta semana es muy fácil y ahí creo que no hay ninguna excusa que no la puedan entregar, porque son
contestar una serie de preguntas que tienen que ver con las bases de datos, ¿no? Todo esto que habla de la base de datos relacional, que es una tabla, los componentes de una base de datos, todo eso están en las preguntas. Entonces, tienen estos videos para apoyarse y también tienen este material que ya les voy a enseñar. Esta presentación que está por acá, tienen algunos conceptos de bases de datos que ustedes deberían de manejar. Entonces tenemos las bases de datos, pues son una colección de datos relacionadas y están organizadas de una tal manera que ustedes puedan gestionarla de forma rápida. Y para eso trabaja con el modelo de datos relacional. ¿Qué significa un modelo de datos o base de datos relacional? Significa que ustedes pueden generar varias tablas con información dentro de la base de datos y posteriormente pueden extraer información de cualquiera una de ellos. Para eso tienen que seguir una serie de normas, ¿verdad? Hay que generar lo que se llama relaciones entre las tablas. La mayor parte de relaciones entre las bases de datos o entre tablas son relaciones de uno a muchos. Como por ejemplo un sistema de facturación. Casi todas las tablas son de uno a mucho. Porque por ejemplo, si tomamos como referencia la tabla matriz, que sería propiamente la factura que usted genera en el sistema, la factura tiene cierta información que viene de otras tablas, como por ejemplo el número o nombre del cliente, el código del vendedor o el nombre del vendedor, la fecha, el código del producto, el precio del producto, la descripción. Cada uno de esos están distribuidos en diferentes tablas y estos están relacionados para que el usuario posteriormente pueda generar la captura de pantalla, es decir, el formulario que es la factura en sí, hablando de un sistema de facturación, y posteriormente generar el informe, ¿verdad? Entonces, las bases de datos relacionales se tratan de eso, ¿verdad? De una colección de datos y organizados de tal manera que ustedes pueden extraer o administrar esa información de la manera que ustedes desean hacerlo, ¿verdad? Para hacer reportes, para hacer alguna gráfica, para hacer capturas de información, entre otras cosas, ¿verdad? También tienen esta parte que pueden manipular, dice, recuperar y buscar información. Claro, porque hay como cualquier tipo de sistema, si usted necesita buscar algún código de producto, por ejemplo, hablando de sistemas de facturación o de inventario, usted puede usar propiamente una herramienta de búsqueda o puede agregar usted un botón de búsqueda ahí y puede hacer la búsqueda de dicho producto de forma rápida, ¿verdad? Ok, esos son con las bases de datos. Bueno, ahí tenemos la base de datos relacionales, que es lo que acabo de mencionar. Hace poco dije que Access está un poco descuidado porque muchos usuarios se han dirigido a trabajar con otro tipo de plataformas de bases de datos, pero Access es una herramienta muy poderosa, repito, ¿verdad? Se pueden crear muy buenos sistemas y también pueden generar informes bastante vistosos, ¿no? Además que pueden hacer programación, ¿verdad? Con el editor, tiene un editor de Visual Basic donde usted también puede poner en práctica sus conocimientos de programación para crear algunas rutinas o automatizar algunas tareas repetitivas. Los objetivos de las bases de datos, pues, además de almacenar un gran volumen de información, ¿verdad? Y distribuirla en diferentes tablas, también la idea es que evitar lo que se llama duplicidad de datos. Por eso es importante de que las tablas estén relacionadas y posteriormente se llenen con información y evitar la duplicidad de datos, ¿no? ¿A qué me refiero con la duplicidad de datos? De que una factura no salga repetida con un mismo número de código de factura, un número de cliente, por ejemplo. Yo sé que un cliente puede hacer muchas facturas, muchas compras, ¿verdad? Una factura, pero que en un informe salga repetida un mismo número de factura, qué sé yo, salga repetido con 10 veces, eso no puede ser, ¿verdad? Eso es error. Entonces hay que establecer relaciones entre esas tablas para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad?
También necesitamos saber quién más se está conectando. Ya tenemos por acá. Aquí ustedes están viendo, creo, todos los que se están conectando. Correcto. Tenemos en todo caso 10 participantes, ¿verdad? 10 participantes. Déjenme hacer la captura. Ay, disculpen. Buenos días. Todo este proceso ustedes lo ven porque ustedes saben que me gusta ser transparente. Así, todos los que están aquí son los que están presentes. Hoy le doy sobre sus acumulados para los que se acaban de conectar, ya que mencioné al inicio de que todavía estoy dando tiempo hasta al día de hoy todavía para que puedan entregar las tareas pendientes. Pero sí, ya de hoy ya no pasa porque ya mañana yo entrego las notas, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo lo que es la unidad 5 que tiene que ver introducción a las bases de datos usando la aplicación de Access. Ya hemos visto un concepto, uno o dos conceptos sobre las bases de datos. La tarea es fácil, repito, son unas preguntas que van a contestar, ¿no? Y se pueden guiar de los videos que subí en el campus, 3 videos que son recursos para la tarea y pueden auxiliarse también de esta presentación que tengo en pantalla y que también está en el campus, ¿verdad? Está como PDF y ahí ustedes pueden dar respuesta a las preguntas. Pueden usar este material o pueden usar también, pues, internet, ¿no? Pueden buscar información por otro lado. Algo importante sobre la terminología de las bases de datos. La terminología que vamos a usar nosotros son tablas, registros, campos, valores, bueno, consultas, formularios, ¿verdad? Como en Excel nosotros hablábamos de la terminología de tablas, celdas, referencias de celdas, funciones. De igual manera aquí hay una terminología para poder comprender qué es lo que estamos haciendo en la aplicación de Access, que es el gestor de base de datos que vamos a trabajar. En la próxima sesión de clase ya vamos a comenzar a crear lo que son tablas, relacionar tablas, crear algunas consultas para que posteriormente ustedes puedan hacer una pequeña base de datos, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo la parte introductoria para que podamos manejar, ¿verdad? Ya que en modo virtual pues no es, es muy poco tiempo. Entonces, la terminología, decíamos, son las tablas. ¿Y qué son las tablas? Pues es el grupo de registros donde almacenamos la información en modo de filas y columnas, ¿verdad? Creo que ese concepto ya lo traemos desde Excel. Entonces, no hay donde perderse cuando yo le diga abran una tabla, exporten en una tabla, etcétera, ¿no? Los registros, pues son los conjuntos de datos y están relacionados hacia una persona o una entidad. Una persona puede ser pues que tenga diferentes tipos de datos, ¿no? Edad, sexo, nombre, apellido. Eso es un conjunto de datos relacionados con una persona. Con una entidad puede ser, por ejemplo, un producto, ¿no? Un producto tiene el código de producto, cómo se llama el producto, el precio del producto, si hay en existencia un inventario, etcétera. Entonces, toda esa información se llaman registros y esos registros están almacenados en las tablas. ¿Ok? Campos. Los campos en Excel, recuerdan que decíamos que la terminología es campo y se refiere a cada columna. Aquí es algo similar, ¿verdad? Aquí es algo similar. Un campo es, en todo caso, una columna que tiene información en las tablas de Access. Y esta es una categoría de información, dice, y está relacionada con todos los registros. Claro, ¿verdad? Decíamos que un registro tiene, por ejemplo, edad, sexo. Esos datos están en una sola columna, ¿verdad? Todas las edades están en una sola columna, todos los nombres están en una columna, por eso se llama campo. Es la categoría de información, es lo que describe la información relacionada a la persona o a la entidad. Y el valor en sí es la pieza única de datos. De forma simple y clara es el dato pues que está en la celda de la tabla, ¿no? Por ejemplo, en la columna edad, si yo tengo el número 25, ese es el dato, un valor único que corresponde a un registro de una persona o entidad, ¿verdad? Entonces,
Son términos sencillos, ¿verdad? Cuando hablemos de tablas, registros, campos y valores, ustedes ya van a estar enterados, ya no van a andar perdidos de qué tipo de información me estoy refiriendo acá. Objetos de las bases de datos. Esta es una pregunta de la tarea. Que cuáles son los objetos de las bases de datos, donde están pues tablas, formularios, consulta, informe y macros. Las tablas pues son la base principal para generar nuestra base de datos, ya que en ella nosotros almacenamos la información. Pero deben de tomar en cuenta, y eso lo veremos en la próxima sesión de clase, de que cuando ustedes van a diseñar una base de datos, tienen que tener cuidado. ¿En qué sentido? Si van a generar una base de datos, por ejemplo, de facturación, son alrededor de 5 o 6 tablas, dependiendo cómo quieran armar ese sistema. Muchos usuarios cometen el error de que diseñan las tablas, ¿verdad? Ponen el nombre del campo, llenan y comienzan a llenar las tablas. Y hasta después comienzan a relacionar las tablas, porque si llenan todas estas tablas, qué sé yo, hablando de un sistema de facturación, si ustedes llenan una tabla de factura, producto, cliente, vendedor, inventario, qué sé yo, donde están en existencia las entradas o las salidas de los productos, si comienzan primero a llenar eso y después quieren relacionar las tablas, no van a poder hacerlo. Es decir, eso es un error garrafal, ¿verdad? Ese es un error garrafal para el que quiera hacer un sistema de bases de datos. Lo primordial es diseñar y organizar bien las tablas, cuáles son los campos que va a contener, qué información vamos a ingresar, los tipos de datos que van a contener. Y esos tipos de datos tienen que ver ustedes en qué tablas van a estar, porque van a necesitar lo que se llaman las claves primarias y claves secundarias o foráneas, que estas son más que todos los campos que me van a permitir relacionar los campos entre las tablas. ¿Ah? Entonces, tienen que definir primero eso, pero no se preocupen que eso lo vamos a ver más claro ya en la práctica en la próxima sesión, de cómo podemos definir los tipos de datos y cuáles son los errores más comunes cuando queremos relacionar tablas y me dice relacionar campos de tablas y me da un error, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver en la próxima sesión de clase. Esta es una tabla, este es un formulario, esta parte que está acá. Este es el formulario. Lo que se usa son para capturas de datos y estos vienen a través de una tabla o consulta, ¿verdad? Los formularios se pueden generar a través de la información que hay en tabla o la información que hay en consultas para visualizaciones, ¿no? Luego están las consultas. Las consultas, ¿no? Las consultas, aquí tenemos una muestra, ¿verdad? De las consultas, que son estas que están acá. Las consultas, pues me permiten extraer y mostrar información de varias tablas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema de factura, yo puedo generar una consulta de tal forma que agrego varias tablas y en esta cuadrícula yo ubico aquellos campos de las tablas que yo necesito para mostrar la información. Por ejemplo, si yo quiero saber, hablando de un sistema de facturación, por ejemplo, en qué fecha X o en un periodo de fecha X o mes, quiero ver cuántas facturas se hicieron o el cliente particular que hizo una facturación. Entonces yo agrego aquí los campos de la tabla factura, los campos de la tabla cliente, puedo agregar un campo de la tabla productos para ver qué facturó ese cliente y qué productos facturó. Y puedo hacer también aquí lo que se llama campos calculados para ver cuál fue el total que ha facturado. Esa es una consulta. Hay diferentes tipos de consulta. Hay consultas sencillas, hay consultas de parámetro, que en las consultas de parámetro es que el usuario configura un pequeño cuadro de diálogo donde pregunta, ¿verdad?
al que está haciendo la consulta que digite la información necesaria para que muestre la información, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hacer una consulta y lo veremos luego que digite, por ejemplo, todas aquellas facturas que se hicieron en la primera quincena de febrero, por ejemplo. Entonces, eso yo lo puedo generar acá y pongo un criterio que me permita preguntar esa información, ¿verdad? Que necesite que el usuario ingrese esa información y la consulta se ejecuta. Pero todo esto tiene que ver primero con la relación de las tablas, ¿verdad? Si no está relacionada a las tablas, esto se hace un relajo, hablándolo en términos populares. Los informes, pues aquí tienen, ahí tienen un informe. ¿Ah? Este es un informe. Esto que está como en verdecito tiene formatos condicionales. Aquí también se pueden crear formatos condicionales como en Excel. Entonces yo genero mi informe a través de la información que hay en las tablas o a través de la información que yo hago con las consultas. ¿Ah? Entonces ahí ustedes tienen esa facilidad para crear diferentes tipos de informes. ¿Se pueden crear algunas gráficas? Sí, aunque no son tan fáciles, no son tan visuales como en Excel, pero sí se pueden generar algunos tipos de gráficos para ver algún tipo de informe. Y las macros, ¿no? Bueno, aquí no agregué la macro porque son códigos, pero hay una opción aquí de que se puede crear macros a través del asistente, ¿verdad? A través del asistente. Permítame, quiero, déjeme abrir acá. Ahí. Ok. Este es diferente a las demás. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. De aquí, como ven, ya se genera un primer elemento abriendo Access, la tabla. Se abre en la vista hoja de datos, pero lo recomendable es que el usuario cuando esté diseñando una base de datos lo haga en la vista diseño. Y aquí el usuario comienza a poner los campos, los tipos de datos, guardar la información y posteriormente comienza aquí a relacionar las tablas. Aquí se agregan las tablas en herramientas de bases de datos, relaciones, agrega las tablas y comienza a relacionar las tablas para posteriormente hacer el llenado de dichas tablas, ¿verdad? Hay que seguir todo un proceso, ¿verdad? Esta es la aplicación. Ahí tienen, por ejemplo, lo que es la pestaña crear y aquí están los diferentes objetos que podemos crear. Miren, dice tablas, una tabla de vista de datos, el diseño, consultas, formularios, informes, macros. Miren, aquí está la parte de macro, tiene el editor de Visual. Aquí nosotros podemos crear un pequeño módulo y crear algunos códigos, ¿verdad? Y crear algunos códigos. O podemos usar este que se llama macro y aquí ya vienen como un asistente. Miren, entonces aquí vienen, pues si quiero agregar un comando sencillo, por ejemplo, en un formulario yo agrego los botones, puedo agregar esto que se llama abrir formulario que me lleve a otro formulario. Y así hay una gran variedad de acciones donde no necesariamente necesito tener un gran conocimiento en programación y esto me facilita muchas cosas, ¿verdad? Son diferentes tipos de acciones, ¿verdad? Ok. Esos son con los objetos. Ahí tienen las tablas. Ya decíamos que la tabla es la colección, dice, de información relacionada en filas y columnas. Ok. Dice, cada tabla esto es importante, cada tabla de la base de datos contendrá los datos relacionados con un asunto concreto en forma de hoja de datos. Se muestra una tabla, tal vez recuerdan el formato de tabla, pero eso lo vamos a ver en la clase, en la práctica, en el laboratorio.
de que si ustedes recuerdan en los formatos de tabla en Excel, aparecían los encabezados con un botón de filtro. Algo similar se ve aquí, las tablas en Access, ¿verdad? Algo similar se ven aquí las tablas en Access. Por ejemplo, déjenme ver. Vamos a ver si me abre esta. Esta es una pequeña base de datos sencillísima que estaba haciendo ahí con los otros chicos. Aquí están las tablas relacionadas. Estas son las tablas. Este es un formulario donde yo puedo agregar más registros. Estos son para captura. Claro, estos están hechos en base a tablas, pero no están ahorita personalizadas, solo están hechas de forma básica. Pero aquí se van agregando los objetos. Esta es la tabla productos, que ok, esta no está llena. La tabla representantes solo está con la información. Pero si me voy a la vista diseño, van a poder ver los tipos de datos. Miren. Ahí hay una variedad de tipos de datos que ustedes deben configurar primero. Fecha de entrada, descripción, como en Excel, ¿verdad? Le dan los tipos de datos, si son textos, números, todo ese tipo de información se hace aquí. Todo eso se hace por acá. Inclusive pueden crear, miren, una lista. Y aquí, como pueden ver, los botones como el formato de tabla, estos son botones de filtro. Si esto tuviera mucha información, yo puedo filtrar datos también para hacer búsquedas rápidas. Entonces, como que estén trabajando un poquito en Excel con formato de tabla. Entonces, no es tan complicado. No es tan complicado. Entonces, esas son las tablas. Las consultas, pues las consultas simplemente son una herramienta para que usted pueda mostrar información de su interés. Eso es como cuando, por ejemplo, en Excel filtramos los datos. ¿Se acuerdan? Creo que hicimos, aunque sea un ejemplo, si no mal recuerdo, un ejemplo de filtro avanzado, donde yo ponía el campo, el criterio y luego le daba filtro avanzado, la tabla, etcétera, y me mostraba la información que yo necesitaba. Algo similar es la consulta, ¿verdad? Usted le dan ciertas instrucciones, ciertos criterios y va a mostrar solo la información que usted está pidiendo con los campos que usted está pidiendo, ¿verdad? Entonces, las consultas son de mucha ayuda porque yo puedo generar consultas, como le digo, de clientes, de productos, de contactos. Yo puedo variar según la información que yo tengo en mi base de datos, ¿verdad? Y las puedo utilizar todas las veces que quiera. Solo le doy la opción de ejecutar todas las veces que quiera y perfectamente funciona. Aquí, mire, ejemplo, dice una consulta, puede seleccionar rápidamente la lista de clientes de la tabla. Clientes que viven, por ejemplo, dicen Barcelona, hablando de España, pues. Es decir, puedo elegir la tabla cliente, puedo preguntar de qué país o de, si hablamos en Nicaragua, de qué departamento pertenece el cliente, ver la información, perfectamente lo puedo hacer aquí como un criterio, como un filtro. Eso lo veremos. Los formularios es la interfaz gráfica para la captura de pantalla, que era esto que estaba por acá, ¿verdad? Esta interfaz gráfica, yo puedo agregar aquí diferentes tipos de objetos como un gráfico no, una imagen. Esto lo puedo recortar para que no sea tan extenso. Puedo agregar botones de, etcétera. Esta reunión dice terminará en 10 minutos. Sí. No se preocupe porque de todas maneras ahí vamos a cerrar porque no va a haber una segunda parte porque es algo conceptual. Pero sí, quería mostrarle esa parte. Entonces, este es un formulario en términos simples, me permite capturar información, mostrar y capturar información. Pero si ustedes han visto cuando van a hacer compras en una tienda, hacen un sistema de facturación, ustedes ven que cargan un pequeño formulario, una ventanita, y ahí digitan la información, ¿verdad? Entonces, eso es un formulario, así como esto. Los informes
Ya esa es salida en pantalla, es un informe, es un resultado de datos en pantalla que están organizados en un orden determinado por el usuario. Claro, usted decide si va a ser tabular, si va a ser horizontal, si va a ser vertical, en nivel de esquema, cómo va a mostrar la información, ¿verdad? Y se puede imprimir. Estos informes están basados, dice, en tabla o consulta, ¿verdad? Entonces, eso nosotros, si nos da tiempo, creo que sí nos da tiempo, porque nosotros terminamos nuestro último día de clase. El último día de clase de ustedes creo que va a ser el 14. Según calendario creo que decía 13 y 14 examen, pero recuerden que nosotros perdimos un lunes, el 3 de enero. Voy a confirmar eso y entonces nuestro último día de clase sería el 14 y el 21 sería el examen. Un ejercicio de Access van a hacer ese día. ¿Verdad? Pero yo les confirmo el lunes, que el lunes 7, yo les confirmo cómo vamos a hacer. Entonces ahí ustedes van a hacer una pequeña base de datos y van a generar todo esto que está por acá. Entonces los informes ya el aspecto visual. Ya es el aspecto visual. Las macros, bueno, son los que me permiten automatizar algunas operaciones o procedimientos, ¿verdad? Como, por ejemplo, ahí está abrir un formulario, abrir un informe, una consulta, hacer una búsqueda de un dato, etcétera. Convenciones, bueno, esto igual que la terminología, nosotros vamos a almacenar los nombres de los objetos de esta forma. A las tablas, recuerda que en Excel nosotros le damos una tabla y no permitían espacio. Pero aquí, estas convenciones de nombres para los objetos es para poder identificarlo fácilmente qué tipo de objeto es, aunque en una base de datos, como pueden ver por acá, es fácil de identificarlo, ¿no? Porque estas son las tablas, aquí están como formulario. No hay ningún informe, pero son fáciles de detectar. Y se guardan con este prefijo. Tabla, TBL, consulta, query, QRI, formulario, FRM, subformulario, FSUB, informe, RPT, subinforme, RSUB. Eso lo veremos luego. Proceso de la base de datos, pues es como cuando ustedes iban a hacer en su monografía algún sistema, por decirles algo, un trabajo final. Entonces, si van a crear una base de datos, un sistema, tienen que identificar cuál es el propósito de la base de datos, ¿no? Si hablamos de crear qué sé yo, una planilla, entonces llevar un registro contable de las planillas, de los empleados, etcétera. Ustedes los tienen que definir. Tienen que identificar primero cuál es el propósito de la base de datos que van a generar. Revisar los datos existentes, es decir, qué tipo de información necesitan para esa base de datos. Hacer, dice, una lista preliminar de los campos. Entonces, ustedes van a darse cuenta ahí que pueden hacer una lista en papel, puede ser lo que se sugiere, como un diseñador de base de datos, pueden hacerlo en papel, armar y comenzar, por ejemplo, voy a hacer una planilla. ¿Qué necesito para hacer la planilla? Bueno, necesito los datos generales del, del empleado, ¿no? ¿Qué necesito más? Los datos de su tiempo de trabajo, si hace hora extra, no hace hora extra. También si ha asegurado, no es asegurado para hacer los cálculos de INS, de IR. Todos esos campos ustedes los van armando en tablas y luego se van limpiando con un proceso que se llama normalización. Entonces aquí ya me pasé a estos dos donde dice organizar los campos en tabla. Aquí lo hacen libre de qué tipo de los enumeran y luego comienzan a decir, el campo de código del empleado va en la tabla de empleado. El nombre y apellido del empleado va aquí. La dirección, la edad, fecha de ingreso va aquí. El área de trabajo. Bueno, esa es otra tabla que se llama departamento. Cada departamento tiene un código, cómo se llama el departamento, etcétera. ¿Va?
Todo eso ustedes lo tienen que hacer en ese proceso. Ingresar datos de muestra, dice, para pues, revisar algunos inconvenientes que haya, ¿verdad? Para el mantenimiento de la base de datos y corregirlos a tiempo. Designar claves principales y externas que se pueden usar para relacionar sus tablas, ¿no? Y determinar las relaciones. Esto de las claves lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero no sé si dentro de las preguntas, creo que aquí te voy a mostrar las preguntas. Acá están las preguntas. Dice, conteste las siguientes preguntas y entréguela en un documento PDF. ¿Oyeron? Esta tarea es un documento en PDF que me la van a entregar. Hacer una portada de la presentación. No me entreguen solo las preguntas. El que me entregue solo las preguntas ya sabe que va a valer menos puntos. Tienen que hacerme una portada. Van a contestar que es una base de datos relacional. Mencionar los objetos de la base de datos. Solo mencionarla, no la describan. Dice mencione. Que es una clave principal o primaria en las bases de datos. Dar 3 ejemplos de clave principal o primaria. Y eso es fácil, ¿verdad? Porque una clave primaria en términos simples es la que me permite identificar de manera única un registro. Y entonces nosotros tenemos una cédula de identidad. Esa es una clave primaria. Nuestro código de identidad es una clave primaria. Y ahí ustedes pueden buscar varios ejemplos. Y definir los siguientes términos de una base de datos. Ahí sí, tabla, campo y registro. Preferiría también que me le agreguen algunas imágenes relacionadas al tema para que sea bonita la presentación también, ¿verdad? Esto forma conceptual y ya el otro lunes vamos a entrar a la práctica. ¿Ok? Bien, chicos, entonces eso sería todo, porque de manera conceptual dijimos esta parte. Estas son las preguntas, repito, nos quedan 2 minutos y pico. Aquí están las preguntas. ¿Verdad? Entonces, hoy cierro la parte de los acumulados. Hoy reviso lo de los cálculos aquí. Profe, Dime. eso lo de dijo menciones, lo de la tabla, y lo último de las preguntas, le ponemos el concepto nada más. Sí, no, cuando él mencione, solo mencione fulano, 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 no me le ponga concepto. Ah, ok. Sí, porque ya Esa es la tarea abajo, esa es después la tarea de hoy, en la ¿verdad? otra pregunta dice que me haga 2 conceptos, algo así, entonces, para que no sea repetitivo. Bueno, esa es la tarea de hoy, ¿verdad? Esa es la tarea de hoy. Está facilísima, regalado ahí esos 5 puntos. Ok. Recuerden que este cuatrimestre, este último parcial, tienen que ser 40 puntos, ¿ok? Yo el lunes le doy cómo vamos a acumular los 40 puntos. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces voy a hacer rápidamente una última captura porque ya me queda 1 minuto. Déjenme ver. Ay, este problema con estos mouse. Ya me queda menos de 1 minuto. Bueno, entonces, La tarea es del tercer acumulado. dígame. Esta tarea que vamos a entregar ahorita es Este es el del primer siguiente. acumulado del tercer parcial. Correcto, correcto. Gracias, profesor. Ok. Bueno, chicos, en cualquier momento se corta esto, pero ahí quedamos, pues. Cualquier otra duda me escriben al chat y estamos, pues, a la espera de los acumulados. Que tengan buen día. Buen día, profe. Que tenga un buen día. Buen día, profe. Dale. Ya.